Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la clase de Antiguo Testamento número 4. Mi nombre es Omar, José Omar Palafox. Estamos en el libro de Esdras en esta ocasión. Son bienvenidos, nos hará gusto. Estamos casi terminando esta sección de mucha historia, de mucho contenido, y solamente queremos dar una introducción a estas ideas, a estos conceptos, para poder formar un poquito más qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, qué es lo que Dios hizo con ellos, y motivarnos a hacer un poquito más de su palabra, de su idea de adoración. ¿Por qué no oramos y podemos comenzar? Amadísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias por las bendiciones, los tiempos que podemos ver, que tu mano trabaja de gran manera. Cuando leemos que tu pueblo, tu gente, estuvo en cautiverio, nos reta a pensar, a ver que tú eres un Dios tan lleno de compasión, tan lleno de misericordia. A pesar de sus pecados, de sus problemas, tú siempre estuviste con ellos. Mandaste profetas, mandaste mensajeros, personas encargadas de hacer tu voluntad. Y por eso te honramos y te glorificamos, Señor. Gracias entonces, bendice a los estudiantes, bendice a este instituto. Gracias por la escuela que siempre permite, de alguna manera, conocer más de tu voluntad, Señor. Gracias por todo entonces, bendícenos, pues oramos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos en el libro de Esdras. Tenemos una buena idea de lo que Dios ha estado haciendo solamente con el capítulo 3, versículo 11 del libro. Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Entonces estamos hablando que una historia de un pueblo que ha ido y venido y cambiado, y reyes y tantos lugares y fechas, que lo único que podemos decir hasta ahorita es que Dios es bueno, que su misericordia es eterna, ¿verdad? Dentro de todo Israel lo que ha demostrado es que necesitan esta misericordia, y el exilio, una vida donde estaban rodeadas de diferentes religiones, diferentes formas de pensar, les ayuda a enfocarse en el templo, les ayuda a enfocarse en la ley y sobre todo en esta misericordia de Dios. Después del exilio habíamos dicho que nunca más sufrieron de idolatría, nunca más regresaron a esos dioses de Egipto. Egipto fue el lugar donde salieron de esclavitud, y los vemos en el desierto, en el Sinaí, en la tierra prometida, durante la época de los jueces, de Josué, de los reyes, siempre siendo tan idólatras, teniendo siempre la presencia de Dios a través de estos lugares, de estos puntos, como altares, como templos, lugares altos, que quemaban incienso a dioses ajenos. Entonces, Israel se encuentra ahora en una historia un poco más realista. Y el libro de Esdras es lo que nos va a indicar esto. Ahora me gustaría que viéramos un pequeño video, solamente un poco de ver qué el contexto en el cual ellos estuvieron ahí. Dentro de la historia sabemos que en esta época de el tercero, cuarto siglo antes de Cristo, inclusive casi 700 años antes de Cristo, existía esta religión o esta filosofía, ¿verdad? Llamada zoroastrismo. ¿Okay? El zoroastrismo es un símbolo, es una forma de pensar que debemos adorar a un solo Dios, creador del universo, y se expresa a través de los diferentes balances de la vida, entre el bien y el mal, entre la lucha entre lo blanco y lo negro, entre lo correcto y lo incorrecto.
en donde podemos decir aquí que el zoroastrianismo pone el acento en el libre albedrío del hombre para elegir entre el bien y el mal. El hombre tendrá que rendir cuenta de sus actos en momentos de pasar de la vida a muerte. Entonces, esta manera de pensar estaba impregnando al pueblo de Israel. El zoroastrismo es una religión fundada por Zoroastro, o a veces Zarastura, entre los años 700 y 600, ¿okay? Antes de Cristo. Está desarrollada en sus enseñanzas que ahora todavía existen en Irán. Enseñanzas que de alguna manera están impregnadas, están metidas en estos textos bíblicos. Cuando nosotros leemos a Esdras, Nehemías y algunos de los profetas, tal vez vamos a notar ideas, conceptos que antes no se habían considerado. Al igual que Israel salió de Egipto en una época de esclavitud con mentalidad egipta, donde ellos recordaban esos caldos, esos pepinos, esas frutas que comían, adoraban a esos dioses como Apis, el dios toro, ese dios fuerte con cuernos grandes, con este sol en medio, un dios de fertilidad, de vida. Cuando los vemos adorar a estos dioses es porque todavía los llevaban dentro. Ahora, en esta fase de la religión, se habla mucho de mantener el orden recto, lo perfecto, lo que hace que de alguna manera Ciro, el rey Ciro, pueda mover su corazón y dejarles ir. Capítulo 1, versículo 1 de Esdras dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, al fin de que se cumpliera la palabra de Jehová, hablada por el profeta Jeremías, Jehová movió el espíritu del rey persa, quien hizo proclamar por el reino oralmente y por escrito, diciendo. Entonces, en una manera, durante esta época de Esdras, había esta religión tan impregnada de la vida del libre albedrío para crear un orden perfecto, un recto orden. Los zoroastros rechazaban el culto a todos los dioses que eran considerados insignificantes o dioses chiquitos, pero cuando hablamos de Jehová, el Dios de los judíos, había una mentalidad diferente. Los elementos religiosos de esta religión, estamos hablando que ellos entendían el mundo como un escenario de guerra, limitado en el espacio y en el tiempo, donde siempre los poderes del bien y del mal estaban luchando. Ellos veían la maldad con la buena actitud. Y esto era una guerra entre el bien y el mal, donde la recompensa, según la elección, es el cielo o el infierno. La casa de la vergüenza, un lugar de tormento. El zoroastrismo es una religión optimista. Entonces, lo que queremos ver es que, de alguna manera, estas enseñanzas del Zoroastro están impregnadas aquí. El dios llamado Ahura Mazda, es el dios representado para ellos como el creador de todo. Pero algunos dioses menores siguen siendo dignos de adoración. Entonces, este Dios supremo, poderoso, único, tenía otras presentaciones de dioses pequeños, eran dignos de esta adoración. Pero este creador, tiene sus escrituras de ellos, hablaba de que iba un día a encarnarse, a vivir aquí, y tenía que ser digno de adoración. Muchos de estos dioses persas, como los que ven aquí en estas fotos, eran dignos de ser ignorados, porque eran corruptos, eran dioses malos. De aquí es donde salen todos estos conceptos de Satanás, estos conceptos entre el bien y el mal. Ustedes entenderán estos conceptos como si las películas, las telenovelas y toda la modernidad nos explica que está algo oscuro peleando con algo blanco, algo limpio. Todos los seres se dividen en dos clases. Un dualismo muy marcado en los que los peores pertenecen a Ahura Mazda, el sabio, y los controlados por Angra Mainyu, es la mente destructora, es la fuente de todo mal.
Entonces, en esta batalla, dice sus escrituras de ellos, cuando el hombre hace el bien, añade peso al platillo de la balanza de la vida, y cuando realiza actos malos, añade el peso a la platilla de las fuerzas del mal. Entonces, esta religión donde se pensaba que había bueno y malo, es algo que nosotros se ha impregnado en nuestra religión cristiana. El zoroastrismo, estamos hablando que se enfocaba en el bien de otras personas, se enfocaba en las cosas adecuadas que ayudaban a pensar en otras personas. El Zoroastro es el mayor de todos los profetas. El creador, Ahura Mazda, habló a Zaratustra y dijo: oh Zaratustra, no he creado a nadie mejor que tú en todo el mundo, ni voy a crear a nadie mejor cuando te hayas ido. Tú eres mi escogido y he hecho este mundo visible por causa de ti. Y todos estos pueblos y monarcas que he creado siempre han mantenido la esperanza de que yo te crease en sus tiempos. Así que deben aceptar la religión y sus almas deben llegar al cielo supremo. Enseñanzas muy similares a las de nosotros, pero de alguna manera diferentes en su contenido, en su teología, en su raíz. Por lo tanto, es algo equivocado, ¿no? Entonces, el mundo religioso de esta época hablaba de que los hombres estaban cautivos entre esta batalla entre el bien y el mal. Y todo estaba basado en sus elecciones. ¿Qué decisiones tomaban? Su libre albedrío estaba siendo retado en cada momento. Y cuando ustedes ven a veces estas películas o telenovelas donde colocan a un hombre con un angelito de un lado y con un demonio de otro lado, y él no sabe a quién oír. Escuchamos a este o escuchamos a este otro. Es porque estas formas de pensar aún existen en nosotros. Nosotros somos muy influenciados por estas maneras de pensar aún el día de hoy. Por lo tanto, el libro de Esdras y Nehemías nos va a dar una introducción de explicar que las decisiones que tomamos pueden ser buenas o malas. Y estas nos enseñan cómo llegar a balancear este mundo, ¿verdad? Entonces podemos tomar decisiones malas, pero de alguna manera nos ayuda a balancear las buenas. Ellos dirían que la rectitud conduce a la felicidad y la impureza a la infidelidad. Por lo tanto, cuando veamos influencias de que esta pureza es algo buscado por ellos, no era tanto por llegar a un Dios, sino es para encontrar una fidelidad, ¿verdad? Una felicidad, una manera de expresar mi vida como humano. Por lo tanto, el pueblo judío tiene que enfocarse en Jehová como el creador de todo lo que está alrededor de ellos. Este pequeño video solamente nos va a mostrar algunas de esas enseñanzas y nos va a recordar que el zoroastrismo era algo muy, muy similar a lo que nosotros practicamos. Dioses y los hombres tienen un espíritu guardián. Ustedes entienden esto, tal vez cuando hablamos de que tienes un ángel de la guarda, alguien que te proteja, alguien que está ahí. Serán pasados por un caudal de metal derretido, los buenos lo atravesan como si fuera leche tibia y los otros sufrirán algún problema de arder, ¿no? Estas son enseñanzas solamente que podemos ver a un pequeño idea, una imagen nada más, ¿no? Esta clase no es de religiones mundiales, pero en el mundo de Esdras y Nehemías, el zoroastrismo era una religión muy, muy poderosa, tanto así que por eso llegamos a los 3 magos que llegan a visitar a Jesús. Y esta historia, por eso, es tan importante cuando preguntamos por qué 3 personas llegaron a visitar a Jesús. Ahora creemos que son 3, pero en realidad bíblicamente no tienen número. Son 3 los regalos que ellos trajeron, pero en realidad me gustaría que viéramos este pequeño video para poder añadir un poquito más y seguir platicando. Son los personajes más misteriosos de la Biblia. Viajan desde una tierra desconocida hacia Belén, llevando regalos para el niño Jesús y luego desaparecen. Son los primeros peregrinos cristianos, pero no sabemos de dónde provenían o dónde fueron. Los 3 reyes magos son uno de los mayores misterios de la Biblia.
Detectives del pasado. Los tres Reyes Magos. La Catedral de Colonia es el edificio gótico más grande de Europa del Norte y se construyó con un único propósito: albergar los huesos de los tres Reyes Magos. Se encuentran dentro de este relicario dorado, acaso los únicos restos de quienes en verdad conocieron a Jesús. Llevo años buscando a los Reyes Magos. Generalmente trabajo con momias. Las reliquias no son lo mío. Pero los huesos de este santuario son distintos. Podrían ser auténticos. Antes de que termine el programa les enseñaré algo que nunca nadie ha visto de los huesos de los tres Reyes Magos. Ya volveremos aquí, pero primero debemos ver qué sabemos realmente sobre ellos. Su imagen aparece en millones de tarjetas navideñas. Los vemos de rodillas, haciendo una reverencia ante el niño Jesús y ofreciéndole sus obsequios. Pero casi nada de lo que creemos saber figura en la Biblia. Son mitos urbanos que surgieron mucho después. Acompáñenme a una tienda y les mostraré lo que digo. No sirve. Aquí, esta. Sí, esta estará bien. ¿Qué aparece en la tarjeta que no menciona la Biblia? Las coronas. La Biblia no dice que eran reyes. Eso vino después. Y el cometa. Los astrónomos coinciden en que los Reyes Magos no seguían un cometa, ni siquiera seguían una estrella. Pero de eso hablaremos luego. Continuemos. No, esta. Observen esta. Andan en camellos. No hay dudas de que llegaron en camellos. Pero ¿saben qué? La Biblia ni siquiera dice que eran tres. Veamos lo que sí dice. En la Biblia existen 4 versiones de la vida de Cristo, los 4 evangelios. Sin embargo, solo uno hace referencia a los Reyes Magos, el Evangelio según San Mateo. La primera copia del Evangelio según San Mateo se encuentra aquí, en la Universidad de Magdalena, en Oxford. No son más que unos fragmentos comprados por un turista en Egipto en 1901. Pero hoy en día los estudiosos creen que fueron escritos en tiempos de Jesús, por lo que la historia de los 3 Reyes Magos es uno de los primeros relatos cristianos que existe. Solo se le dedican unas líneas a su historia en el Evangelio de San Mateo. Hombres sabios que seguían una estrella vinieron de Oriente a Jerusalén y le preguntaron a su soberano, Herodes el Grande, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes los envió a Belén, donde ofrecieron mirra, incienso y oro como obsequio. Y luego desaparecieron misteriosamente, del mismo modo en que llegaron. Los conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar, pero los nombres tampoco salieron de la Biblia. La Biblia ni siquiera dice que eran 3. Todos lo suponen, pues trajeron 3 obsequios. Tampoco dice de qué país provenían. Solo dice, vinieron unos magos de Oriente a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero tal vez podamos averiguar de dónde venían. La clave está en la palabra que utiliza originalmente la Biblia para describirlos. Magos. Ahora bien, mago viene del persa y no del griego como el resto del Evangelio. Significa sacerdote persa, seguidor de la antigua religión de Zoroastro. Por eso, para saber más de los Reyes Magos, debemos viajar a Persia, lo que hoy es Irán. Esta llama lleva 2000 años ardiendo. Nunca la dejaron apagar. Es un santuario zoroástrico, uno de los pocos que quedan de la época de los Reyes Magos. Los zoroastras, al igual que los judíos, creían en la venida del Mesías, cuyo nacimiento de una virgen sería anunciado por una estrella. Así que los Reyes Magos buscaban una estrella que esperaban los llevaría hasta el Mesías. Existe otro elemento que vincula a los Reyes Magos con la antigua Persia. Este mural del siglo VI, ubicado en Ravenna, Italia, es uno de los primeros ejemplos de arte cristiano y muestra a los 3 Reyes Magos. ¿Ven qué llevan puesto?
sombreros de punta, túnicas y pantalones. Esa es otra pista. Recuérdenla, lo volverán a ver. Este es el escenario arqueológico más famoso de la antigua Persia, el Palacio de Persépolis. Está en ruinas, pero nos ofrece una nueva pista sobre el origen de los Reyes Magos. Y la pista está aquí, en la gran escalera que conduce al corazón del palacio. Aquí los persas retrataron a los distintos pueblos que abarcaba su imperio. Pero lo que busco se encuentra aquí, los partos. Me interesan ellos porque los partos conquistaron Persia y al nacer Cristo ya tenían un firme control sobre el país. ¿Ven su ropa? Salvo los partos, nadie usaba pantalones en el antiguo Medio Oriente. Así que si los Reyes Magos eran de Persia, se hubieran vestido así, con túnicas, pantalones y sombreros de punta, exactamente como el retrato de los Reyes Magos de Ravenna. O sea que podemos suponer con fundamento que los Reyes Magos provenían de Persia. Averigüemos en qué año visitaron al niño Jesús. Para hacerlo, debemos saber cuándo nació Jesús. Yo creo que este pequeño video solamente nos ayuda a imaginar el contexto. Y claro, ellos están interesados en la época de Jesús, una época diferente a donde estamos con Esdras. Pero lo que quiero que veamos es que la época de Esdras a Jesús, alrededor de 300, casi 400 años, fue una época muy similar, muy parecida. Y estas formas de pensar religiosas, estas formas de pensar espirituales de alguna manera, se van a presentar en el texto, en los profetas, y es importante considerarlo al estudiar el libro y los libros de Esdras. De otro lado, estamos hablando entonces que el libro de Esdras puede ser un libro, puede ser una persona, o en realidad pueden ser tres libros diferentes. Ustedes saben que a lo largo de la historia, desde que estamos aquí en este pequeño dibujo, en la parte abajo, está lo escrito, lo que estamos como un código, como si fueran solamente esos rollos, y de ahí se fueron pasando, ¿no? De voz en voz. Como decía el versículo 1 de Esdras, capítulo 1, era oralmente pasado, y después se escribía esto. Entonces tenemos diferentes copias, ¿no? Para ti y para mí, el libro de Esdras se llama Esdras, y el segundo libro se llama Nehemías. Pero dentro de eso existe un libro llamado Primero de Esdras. Y este Primero de Esdras es un libro apócrifo anterior a Esdras. Este libro, entonces, muchas veces es considerado el primer libro de Esdras, y nuestro libro de Esdras es el segundo libro de Esdras, y el libro de Nehemías sería el tercer libro de Esdras. Por alguna razón que nosotros podemos solamente resumir en que el primer libro de Esdras es un libro apócrifo. ¿Por qué? Porque es una reproducción del libro de Esdras y Nehemías junto, en donde se quita el nombre de Nehemías totalmente, y se coloca solamente algunas historias similares, y no se mencionan nombres. Ahora, por eso lo consideramos apócrifo. El enfoque de este estudio es para estudiar este libro de Esdras, que sería tal vez llamado segundo libro de Esdras. Ahora, el nombre de Esdras quiere decir Dios es ayuda. Es un nombre que nos da un recordatorio también de lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso habíamos leído que Dios es bueno y su misericordia, es eterna. Porque Dios quiere recordar esta parte, que Dios trabaja con aquellos que están buscándole. Él es un ayudador, es un Dios ayudador. Él es un hijo de Seraías, hijo descendiente de Aarón, por lo tanto, Esdras sería un sumo sacerdote. En el libro de Primero de Esdras, inclusive, así se menciona que él es un sumo sacerdote. En el libro de Esdras y Nehemías no se menciona, pero por tradición creemos que era esto por su descendencia. Él era escriba también, entonces lo que creemos es que él escribió estos libros, tanto el libro de Esdras como el libro de Nehemías.
Estaba parte de los cautivos en Babilonia, era alguien que se fue, tal vez pequeño, a Babilonia, y estuvo en este cautiverio, aunque ellos vivieron sus vidas normales, como dijo el profeta Jeremías. Construyeron sus casas, tenían sus negocios, tenían sus vidas. Por eso la influencia de ellos, los judíos, fue tan presente en el mundo persa. Recuerda que los babilonios fueron los que cautivaron y llevaron, los que capturaron a todos los judíos y se los llevan a Babilonia. Después, Babilonia muere, se destruye como reino a través de los medos y los persas. Por lo tanto, cuando llega Ciro, ellos ya tenían una manera de pensar filosóficamente más humana, más libre y más pensando en que los otros dioses podrían existir, y esto les daría poder sobre la gente que gobernaban. Por lo tanto, imagínense esta historia larga. La Biblia de, por ejemplo, de Wycliffe, 1380, perdón, es la época que se imprime. Nosotros acá en el año 2012, al norte, aquí a la parte de arriba, tenemos tantas Biblias, ¿no? Y esas son Biblias en traducciones inglesas. Pero la Reina Valera, por ejemplo, 1906, sería la parte más típica en español. Y hay diferentes Biblias, ¿no? Con la Biblia del oso, pero lo que queremos hablar aquí es cómo la influencia de las escrituras de diferentes épocas, en diferentes lugares, son lo que nos van a llevar que Dios es bueno. Los rollos del Mar Muerto aquí, en el año de 1300, por ahí, fueron lo que nos ayudaron a entender tanto mejor la Biblia, para poder ver que Dios había trabajado de gran manera. Entonces, queremos ver que el libro de Esdras es una colección de escrituras a lo largo del tiempo, diferentes formas orales, al igual que el resto de las escrituras que tenemos, y por eso es importante notar que este libro tiene diferentes partes. Esdras está dividido en dos partes. La primera es la restauración de Zorobabel, el capítulo 1 al versículo 6, y la segunda está dividida del capítulo 7 al capítulo 10. Entonces, estas divisiones, estas pequeñas partes, pueden notar que pueden haberse a lo mejor escrito inclusive en diferentes épocas. Si nosotros leemos del 1 al 6, podría quedarse un espacio de tiempo. Y según los expertos, podrían notar que sería a veces un año, a veces hasta 70 años. Podría haberse notado esa diferencia en este tiempo completo del cautiverio. Exclusivamente porque los 70 años a veces puede ser un número simbólico que representa un número perfecto de tiempo en el exilio, no matemáticamente exactamente 70 años. Entonces tienen ahí sus Biblias, por ejemplo, pueden ver que en el capítulo 1 es donde el decreto de Ciro está dado, y dice el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el reino de la tierra me ha sido entregado por Jehová, el Dios del cielo, quien me ha encomendado que lo reconstruya en el templo de Jerusalén, ciudad que está en Judá. ¿Quién hay entre ustedes de todo su pueblo? Aquel que su Dios esté con él, suba a Jerusalén que está en Judea para que reconstruya el templo de Jehová, el Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Y todo aquel que quede en cualquier lugar donde se resida, recíbanlo los hombres en su lugar con oro, con plata, con bienes, con ganado, y con una ofrenda para que el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces esta primera proclamación del rey era para ayudar a que se hiciera la nueva construcción. Y no solamente del templo, sino de que sus vidas fueran empezadas una vez más. Él pide dentro de esta proclamación que hace, dar oro, plata, regalos a ellos para construir el templo. Entonces, por eso dice el versículo 5, se levantaron los patriarcas de Judá y de Benjamín. Por eso pensamos que ellos eran las tribus del sur, Judá y Benjamín siempre juntos, los sacerdotes y los levitas. Todo aquel cuyo espíritu Dios estimuló para subir a reconstruir el templo de Jehová que está en Jerusalén, y todos los que están en su alrededor les ayudaron con objetos de plata, de oro, con bienes, ganado, valiosos presentes, de parte de aquellos los que habían ofrecido voluntariamente. Entonces esta primera parte del libro va a ser tan importante
Porque tal como cuando salieron de Egipto, ahora están saliendo de Persia, el grupo Persia, del imperio persa, con riquezas. Y no solamente riquezas para ellos, sino que va a ser una riqueza del templo también. Ellos salieron con utensilios y partes de la construcción, dice el versículo 7. Además, el rey Ciro sacó los utensilios permanecientes en el templo de Jehová, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había sacado de Jerusalén, y los había colocado en el templo de su deidad. Ciro, rey de Persia, los sacó por medio del tesorero, y él los entregó al príncipe de Judá. Estas listas es esto: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 vestiduras, 410,000 pares de tazones de plata y otros 1000 utensilios. El total de los utensilios de oro y de plata eran de 5,400. Todos estos se llevó Sessamar a los que subieron a la cautividad, los que habían subido de Babilonia a Jerusalén. Entonces va a ser un partir de Persia con riquezas personales, con animales, pero también con lo que todavía quedaba, remanentes que quedaban del templo. Ciro dice, todo eso hay que llevarlo, hay que regresarlo. Entonces, por eso estamos hablando que Dios es bueno y su misericordia es para siempre, porque estaba proveyendo para su pueblo, para su gente que estaba regresando. Por eso el capítulo 2 lo que va a hacer es una lista de estas personas. Va a hacerse un censo y va a regresar Zorobabel como el líder principal para llevarlos, ¿verdad? Dice versículo 2 del capítulo 2, los que llegaron con Zorobabel fueron Jesúa, Nehemías, Belisán, Niamán, y empieza a nombrar, ¿verdad? Y va a decir, de los descendientes de Paras, 2072, de los descendientes de Zafatías, y va a enlistar a todos estos nombres. A lo largo del capítulo 2 va a terminar siendo una lista grande, y dice el versículo 69, desde el versículo 68, y algunos de los patriarcas entraron al templo de Jehová que está en Jerusalén y pusieron de acuerdo al respecto del templo, y ellos se mantuvieron firmes y lo cumplieron conforme a sus recursos, aportando para el tesoro del templo y para la reconstrucción 71,000 dinarios de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Y retornaron los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, algunos de los ministros, de los porteros, de los sirvientes del templo, los que moraban en sus ciudades, todo Israel y sus ciudades. Entonces el capítulo 2 de Nehemías es una lista, de Esdras, es una lista de los cautivos que regresan. Cuando leemos el libro de Nehemías capítulo 7 es exactamente esta misma lista de estos nombres. ¿Por qué? Porque lo primero que regresan a hacer es la restauración del culto. Es lo que van a empezar a hacer. Lo primero que llevan es hacer el altar y empezar a hacer los cimientos del templo. Va a empezarse a hacer un sacrificio de animales increíble, ¿verdad? Dice el versículo 2, desde el 1 del capítulo 3, llegó el 7º mes y los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Se reunió la gente como un solo hombre para subir a Jerusalén. Recuerden esa expresión, como un solo hombre, ¿verdad? Desde la época de los reyes de Saúl, y ellos se usaba eso para ir a la guerra. Un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Jadoc, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y los hermanos, y reconstruyeron el altar al Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés. Entonces Esdras está hablando de cómo regresar a la ley de Moisés. Aquí entonces vamos a ver que el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, se enfocaron mucho al templo. Los libros de Esdras y Nehemías, su enfoque es la ley. Su enfoque es la ley. Tener que leerla, tener que seguirla. El altar fue reconstruido sobre la base, versículo 3. Ellos tenían mucho miedo de los pueblos que vivían alrededor. Entonces ellos comienzan a hacer todo lo que dice el Pentateuco, lo que dice la Torá, donde dice toda esa enseñanza divina.
de practicar, versículo 4, desde 3, perdón, ofrecieron holocaustos, ofrecieron matutino y vespertino holocausto, celebraron la fiesta de los tabernáculos conforme a lo que está escrito, ese énfasis de lo que está escrito, como la cantidad de holocaustos diarios según lo establecido por la ley por cada día. Esta manera de regresar a Dios no era solamente con un buen corazón, sino era un regresar con las escrituras en mano. Después vamos a ver que Esdras va a leer la Biblia, la ley, al pueblo, en Nehemías, ¿verdad? Pero lo que queremos ver es que esto va a ser grande, va a ser una gran reconstrucción. Y el libro de Esdras no está tan interesado en decirnos fechas y lugares y medidas y tamaños del templo y cuánta gente hizo esto, cuánta gente hizo aquello. Simplemente nos está contando que llegaban a hacerlo muy rápido. Versículo 7, entonces entregaron dinero a los canteros, a los carpinteros, a los alimentos con bebida, aceite a los tirios, a los sidonios, a fin de que trajeran madera del Líbano, ¿verdad?, hasta Jope, conforme a lo que había autorizado Ciro, rey de Persia. Entonces, esta manera de la reconstrucción es algo increíble, que empiezan adorando a Dios. Una manera muy diferente de pensar de Israel. Una manera de adoración tan diferente que cuando habían salido de Egipto no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo ni cuando estaban en la tierra prometida. Solamente ahora que fueron golpeados y maltratados por un exilio y vieron morir a sus hermanos del norte, ¿no? Las 10 tribus de Israel. Por eso dice el versículo 10, colocaron los cimientos del edificio del templo de Jehová, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y tomaron los cuernos del carnero y los tocaron, ¿no? El shofar los tocaron. Los levitas, los hijos de Asaf, tocaron las trompetas en alabanza a Jehová, según las instrucciones del rey David, ¿no? Esas trompetas de plata que tocaban para anunciar la adoración. Pero el versículo 11 es lo importante para notar. Luego se postraron en acción de gracias y alabaron a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia para con Israel. Y todo el pueblo prorrumpió los gritos con gran júbilo en alabanza y Jehová por la construcción del templo de Jehová. Entonces era gran fiesta. Se reúne la gente, empiezan a hacer sacrificios, empiezan a cantar, a alabar a Dios. Versículo 12, muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los patriarcas más ancianos, quienes habían visto el templo por la gran gloria, lloraban en alta voz cuando concluyeron este templo, mientras muchos de ellos levantaban sus voces acompañados con trompetas y con danza. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Esdras nos recuerda que la adoración es muy importante. Es tan importante que lo mejor que podemos hacer después de un cautiverio de esclavitud y pecado es alabar a Dios. De modo que el pueblo no podía distinguir entre el sonido de las trompetas y la gente que tocaba el gran grito que se oía desde lejos, ¿verdad? Entonces es como gran fiesta, gran momento de diversión. Pero el capítulo 4 lo que va a hacer es regresar a detener la construcción del templo. Los judíos van a tener oposición de los norteños, de las partes nortes, que ellos en realidad eran los descendientes de Israel que habían quedado como remanente en Samaria, en este pueblo de revueltos con otros pueblos. Y dice el capítulo 4, versículo 1, los enemigos de Judá y de Benjamín se entraron para que habían venido al cautiverio a construir el templo. Y se acercaron a Zorobabel y a los patriarcas y le dijeron, permítenos también nosotros participar. Ellos están queriendo entrar. ¿Para qué? Para causar problemas. Construiremos su Dios para que seamos ofrecidos en aquellos días, como el rey de Asiria nos trajo hasta acá. Ellos están recordando, en la época que fuimos llevados a Asiria, fuimos regresados. Somos parte de lo que ustedes estaban haciendo, versículo 3. Pero Zorobabel, Jesúa y el resto de los patriarcas de Israel le respondieron, ustedes no tienen nada que ver con nosotros en cuanto a la reconstrucción del templo de Dios, porque nosotros de común acuerdo hemos reconstruido este templo.
tal como lo ordenó Ciro. Entonces lo que van a hacer ellos es molestarse, y versículo 4 dice: aquellos pueblos estuvieron tratando de desanimar a la gente de Judá y desalentarlos para que no siguieran construyendo. Inclusive van a contratar consejeros en contra para frustrar sus planes, y todo el tiempo de Ciro. Entonces el tiempo de Ciro van a estar molestando. Ellos están construyendo, está deteniéndose la construcción, y de alguna manera ellos van a hacer algo. Versículo 6: durante el reinado del rey Asuero, el príncipe de su reinado, ellos redactaron una acusación. Entonces van hasta el rey de Persia y le dice: por favor, detén esta construcción. Entonces el gobernador lo va a hacer, va a checar los registros y van a decir: mira, esta ciudad que están construyendo es peligrosa. Versículo 12: sepa el rey que los judíos han subido de ti a nosotros, han llegado a una ciudad rebelde, malvada, y sus murallas han sido reconstruidas de los cimientos separados. Entonces esa construcción va a ser detenida, y él va a decir: es un pueblo rebelde, es un templo que va a causar problemas. Entonces, versículo 24: en ese entonces se suspendió la obra del templo de Dios que está en Jerusalén, y permaneció suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío. Toda la época de Sirio queda suspendida hasta que llega Darío al segundo año, ¿verdad? Y por eso el capítulo 5 es la reconstrucción, la conexión otra vez, la continuación de esta obra. Es una reanudación de lo que está haciendo. Ahora aquí es cuando aparecen los profetas de Ageo y Zacarías. Versículo 1: el profeta Ageo y el profeta Zacarías de Ido profetizaron a los judíos que se hallaban en Jerusalén y en Judá en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos. Entonces, ¿cómo es que van a continuar con esta construcción? Por voz profética. Los profetas van a llegar a hablar, van a llegar a mover el corazón de la gente. Esto es importante para notar que por eso la construcción del templo es porque Dios está echando aire a ese fuego que están ahí, ¿verdad? Él va a decir, dice que por aquel tiempo, versículo 3, vinieron contra ellos Tatnai, el gobernador que está al otro lado del río. En este río se refiere al Éufrates, y sus compañeros les preguntaban a ellos, además: ¿quién les ha dado autoridad de construir esta muralla y este templo? ¿Verdad? Entonces van a hacer dudas, esto de temor. Los profetas van a tener buenas palabras de ánimo y van a poder hablar. Ellos van a recordar la historia. Ciro los dejó venir, van a dar esta ley, van a dar esto, hasta regalos él nos dio, ¿verdad? Entonces, versículo 17: por tanto, si le parece bien al rey, hablando de Darío, se investiguen los registros que están en la tesorería del rey de Babilonia, y así que el rey Ciro ordenó que fuera reconstruido el templo, que la decisión del rey a su respecto sea lo que él guste, ¿verdad? Lo que sea enviada. Entonces el templo va a empezar a ser ratificado, va a ser verificado después de que sí ven los registros históricos. Estos registros históricos, dice el capítulo 6, versículo 1, el rey Darío ordenó que se investigaran los recursos y encontró un rollo de la provincia de Ecmetán, la cual está en Media, y estaba escrito en el rollo. Y repite exactamente lo que dijo el rey Ciro, en el capítulo 1, ¿verdad? Que construyeran todo eso. Entonces, por eso el versículo 12, y que el Dios cuyo nombre hemos hallado ahí, habite ahí, en cuanto a cualquier rey, pueblo que se extienda su mano para alterar o destruir al templo de Dios que está en Jerusalén, yo, Darío, he expedido este decreto, que sea ejecutado de inmediato. Entonces Dios solamente levanta a Ciro para que fueran enviados la primera gente, el primer grupo con Zorobabel. Cuando los samaritanos empiezan a levantar, a causar problemas, hasta vienen con Darío y les pide que lo detengan. Pero Darío investiga, ve que Ciro lo autorizó, y él dice que él mismo va a matar, a ejecutar a cualquiera que detenga esto. Por eso, versículo 13 en adelante, el templo es finalizado. Dice que el versículo 15, y este templo, podemos regresar al 14, 6:14. Los judíos del cautiverio actuaron y prosperaron conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Así reconstruyeron y terminaron todo conforme al estatuto del Dios de Israel, y según al decreto de Ciro y de Darío,
y el decreto del rey de Persia. Entonces estos hombres están reconstruyendo, versículo 15, y este templo fue terminado en el tercer día del mes de Adar, del 6º año del reinado del rey Darío. Entonces lo que estamos viendo es que va a empezarse a comenzar la construcción, va a ser detenida, pero cuando Dios provee para ellos, va a haber hasta seguridad para ellos. Cualquier persona que les ataque va a morir por ellos. Por eso habíamos hablado en alguna de estas clases. Imagínate lo que está sucediendo el día de hoy con esta tercera construcción del templo. ¿Qué sucedería si nosotros viéramos, por ejemplo, que Estados Unidos autorizara esta construcción? Pues los musulmanes no les gustaría. Pero que dijeran los estadounidenses que cualquier persona que ataque a ellos van a ser destruidos por ellos mismos. Sería un gran problema político, sería un gran problema de religión, de forma de pensar. Eso es lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, dice el versículo 21, y los hijos de Israel comieron la Pascua, los que habían subido del cautiverio de Babilonia, todos los que se habían apartado de la abominación de las naciones de la tierra, para orar ante Jehová, el Dios de Israel. Entonces habíamos hablado de la importancia de la ley. El libro de Esdras lo que recuerda es esta importancia de la ley. Lo importante de orar al Dios verdadero en su templo. ¿Okay? Dejando toda abominación. Habíamos hablado de abominación en el libro de Daniel, en la profecía de que iban a venir a destruir el templo, iban a venir a quitar esta adoración divina. Por lo tanto, ellos celebran esta Pascua, versículo 22, celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Jehová les había dado alegría y se había inclinado el corazón del rey de Asiria a su favor para fortalecer las manos de la obra del templo del Dios de Israel. Entonces aquí es cuando termina la historia del primer parte, de la primera sección del libro. El capítulo 7 al 10 podría ser algo similar la historia. Podría contarse de alguna manera como si fuera parte de lo que acabamos de leer cronológicamente hablando. Por eso dice, después de todo esto, en el reinado de otro rey, Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de... Estas introducciones que hacen es porque es una nueva sección de la Biblia. Y está hablando, versículo 6, este Esdras fue el dirigente de su subió de Babilonia. Él era un escriba experto en la ley de Moisés. Es lo que estamos hablando. La influencia del escriba y ser experto en la ley de Moisés. Habíamos hablado que en Babilonia, e inclusive ahora en Persia, iba a haber muchas sinagogas, ¿no? Estos lugares de adoración judíos, donde ellos leían la ley, ellos interpretaban la ley y practicaban toda su comunidad en base a estas sinagogas. Leían, estudiaban, conocían y su mensaje era proclamado. Por lo tanto, estos sacerdotes, estos magos, estos reyes magos llamados, son los que van a visitar a Jesús, porque las enseñanzas de ellos todavía estaban ahí. El rey le otorgó facultades, versículo 6, para que procedieran según lo que quisiera en cuanto a la ley de Moisés, ¿no? Entonces él está respetando la ley de Moisés. Esta repetición, recuerden, cuando la escritura habla repetidamente es porque es algo notable, quiere dejar algo en claro. Ellos arribaron a Jerusalén en el mes 5 del mes del año 7 del rey, puesto que el primer mes había empezado a subir a Babilonia, y en el primer día del mes 5 arribaron a Jerusalén, conforme a la bondosa mano de Dios que estaba con ellos. Esta repetición de que Dios estaba con ellos. Él es autorizado a regresar, versículo 7, el capítulo 8, empieza a dirigirse y llegar a Jerusalén, ¿verdad? Empieza a buscar gentes, empieza a buscar los descendientes de esta persona, los descendientes de esta persona, versículo 15, el capítulo 8, busca a sacerdotes levitas y dice que no encontró a ninguno ahí. Entonces los mandó a buscar, versículo 17, les dio instrucciones precisas de lo que deberían hacer. Entonces vemos que Esdras era alguien perfeccionista, queriendo buscar la voluntad de Dios a través del texto de la ley de Moisés. Literalmente esto puede haber sido el libro de Deuteronomio, podría haber sido el libro completo de Pentateuco, los 5 libros, o tal vez solamente de Éxodo a Deuteronomio.
Lo más seguro es que había sido los 5 libros. Por eso dice el versículo 21 del capítulo 8. Así los convoqué y les di órdenes junto al río Ahava, que se humillaran delante de nuestro Dios y que lo rogaran que tuviéramos un buen viaje. Nosotros alimentos permanecieran y nuestras pertenencias quedaran protegidas. Entonces, él va a empezar con esto que es muy importante: la oración, la petición y sobre todo el humillarse delante de Dios. Es esta manera de que ya esa arrogancia, somos el pueblo de Dios, somos Israel, somos los descendientes de David, ahora se veía humillada, se veía apagada. Hasta en la manera que hablan es más sometiéndose a la soberanía de Dios, ¿verdad? A la soberanía de Dios. Por eso está empezando todo esto. Una de las partes que él explica es el capítulo 9 y capítulo 10 del libro, cómo va a hacerse esta purificación, ¿verdad? Cómo va a empezar a limpiarse el pueblo. Cuando terminaron todas estas cosas, capítulo 9, versículo 1, se acercaron ahí los ancianos diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas se han apartado de la gente de las ciudades en cuanto a las abominaciones de los cananeos, de los heteos, de los amonitas, de los fereceos, de los jebuseos, de los de egipcio, de los moabitas y de los amorreos, ¿no? Ellos se han separado de toda esta gente, porque a las hijas de estos tomaron mujeres para sí y para sus hijos y mezclaron con la simiente santa, ¿verdad? Y esto lo queremos desarrollar en la siguiente clase, ¿no? Los conceptos de la simiente, los conceptos de ayunar, de meditar, y sobre todo de ver cómo era la parte de humillación la que va a hacer que se construya este templo. Por eso dice el versículo 3, cuando se enteró de esto, rasgó sus vestiduras y su manto, y se arrancó los pelos de la cabeza y de la barba. Imagínate esto. Se reunieron conmigo todos los que estaban atentos a la palabra de Dios, otra vez, palabra de Dios, de Israel a causa de la iniquidad. Entonces, él se da cuenta de que toda esta gente que vino con él, ahora están revueltas, están mixtas, entre los hijos de Judá y los hijos de los otros pueblos, de otros países. Y ellos recuerdan la historia, y de Salomón inclusive, que eso fue lo que les causó esos dioses ajenos, que les causó esa adoración extranjera, y ahora necesitaban limpiarse. Por eso dice, las 3 de la tarde me levanté de mi aflicción y con mis ropas rasgadas caí de rodillas y extendí mis manos en oración a Jehová Dios diciendo. Este aspecto de cómo Esdras está orando a Dios. Se arranca los pelos, se jala el cabello, se rompe las túnicas, se tira al suelo a orar. Increíble, ¿no? Increíble esto. Y esto es lo que dice en su oración: Dios mío, estamos avergonzados de cómo levantar nuestro rostro ante ti. Oh Dios nuestro, pues nuestras culpas se multiplicaron sobre nuestra cabeza y nuestros graves pecados subieron hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta este día nos hemos hallado en graves pecados, pues hemos hecho crecer nuestros pecados, nuestros pecados, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros sacerdotes. Por eso fuimos entregados a la espada, al saqueo, al cautiverio, a la total vergüenza en manos de los reyes de las ciudades y en manos de nuestros enemigos, como en este día. Entonces es ese arrepentimiento que está haciendo Esdras. Un arrepentimiento totalmente basado en la historia, ¿verdad? En lo que había hecho antes. Se arrepiente, logra esto, y versículo 8 vuelve a regresar al remanente, a la parte de que quedaba un poco de gente. Pero ahora, por cuánto tiempo se nos ha mostrado misericordia, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, nos dejó un remanente y nos dio un espacio en un lugar santo, de manera que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos permita recuperar un poco en medio de nuestra servidumbre. Entonces aquí estamos hablando de que van a regresar, aunque sea un poquito.
ese remanente de gente buena, ¿verdad? El versículo 13 va a recordar otra vez, después de todas estas cosas, nos han sobrevenido malas, nuestro Dios te ha propuesto perdonar nuestros pecados, permitirás un remanente en el mundo. Versículo 15, oh Jehová de Israel, justo eres tú por habernos dejado un remanente como hoy. Remanente, capítulo 9, es una repetición que nos habla qué es lo importante para ellos, la purificación, ¿verdad? Es como si tomáramos y quemáramos algo bajo fuego y quedara el remanente. Eso es lo más precioso, es el oro, lo limpio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Capítulo 10, la conclusión es separar estas mujeres de ellos. Mientras Esdras oraba y confesaba postrado y llorando frente al templo de Jehová, se reunió en torno a él la multitud muy grande. Entonces, era un llanto muy amargo. Imagínate las separaciones de matrimonios con hijos y todo lo que estaba ahí. Dice, nosotros hemos actuado infielmente para Jehová nuestro Dios, hemos hecho cohabitar de los pueblos de este país. Ahora pues, ¿habrá esperanza para Israel? Hagamos un pacto, versículo 3. Confirmemos nuestros juramentos ante Dios y que todas despidamos a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas. Y según el consejo de Jehová, que ellos muestren respeto por la ley de Dios y sus ordenanzas. Entonces estamos regresando que antes el punto era en Crónicas del templo, en Esdras y Nehemías va a ser la ley de Dios. Eso es lo importante. Se hizo jurar, versículo 5, a los sacerdotes y a todo tipo de persona, y por eso dice que van a estar tristes. El capítulo 10, versículo 18 en adelante, va a enlistar los nombres de estas personas, ¿verdad? Que va a decir, versículo 44, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunos de ellos habían procreado hijos. Ahí termina el libro de Esdras. Entonces, estas dos partes del libro solamente nos da como imágenes de lo que pudo suceder en este regreso de la cautividad. Entonces, fue una rápida recorrida del libro y queremos ahora ver la cronología de esto mismo. La dedicación del templo, entonces, aquí vemos en esa tabla, después de los 70 años de cautiverio, empieza el primer regreso del templo, el 537 más o menos, al 516 de la época donde estaba Zorobabel como el líder en Judá. Después del 458, Esdras regresa con la ley. Después del 44, 45, Nehemías regresa a construir la pared. Y en el 432 es cuando profetizan estos profetas de Malaquías para el fin de la revelación divina, de todo lo que había sucedido en la Escritura, para que nosotros lo viéramos como canónico, ¿verdad? Como algo de palabra de Dios. La liberación de los judíos empieza con el Esdras 6, después Esdras regresa para la construcción en el versículo 4, 8, la construcción del templo con las murallas, Esdras 7, y las profecías de Malaquías en Nehemías 2, ¿verdad? Entonces el capítulo 2 de Nehemías es cuando se habla de estos profetas de Malaquías que van a hablar, y cuando estamos hablando de Esdras, estamos en el capítulo 5 y el capítulo 4 es cuando llegan a hablar Ageo y Zacarías, ¿verdad? Entonces son dos diferentes profetas que van a hablar a ellos para animar la reconstrucción del templo. Esto es el orden cronológico que podríamos deducir del texto bíblico, que primero regresan a los judíos a Jerusalén en el 536, según lo que dice capítulo 1, 1 al 3, después hacen los cimientos, después el templo, que están ahí sufriendo y atacados por los samaritanos, llegan los ministerios de Ageo y Zacarías del 521. Ellos llegan a reconstruir, a animar, para que continúe, y sin ellos a lo mejor no hubiera terminado el templo. En el 516 el templo es completado, el 479, aquí es donde vamos a tener este paréntesis del libro de Esther. Entonces, mientras ellos están acá en Jerusalén, construyendo el templo y las murallas y los profetas de Ageo y Zacarías, esta época en Persia, en el mundo persa, esta mujer de Esther es la que va a salvar a los judíos, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía había judíos, todavía existían judíos en el mundo persa.
ella con su padre y yo con su tío Mardoco y todos van a empezar a ser liberadores del pueblo. Por eso queda como paréntesis, lo vamos a ver al final de todas estas clases, el libro de Esther. Pero ellos se escriben durante esta época, 479 a.C. Después Esdras regresa a Jerusalén. Entonces Esdras pudo haber estado en esa época de Persia, el reino Persia. Él habla de los matrimonios en el 458 y las obras son suspendidas de la pared, ¿no? Entonces se construyen los cimientos, primero el altar para la adoración. Después los cimientos, después están creciendo, el templo, es cuando son detenidos. Llegan los profetas, hablan, Ageo y Zacarías, después continúa, es Esther allá, llega Esdras a construir y seguir terminando el templo, y construyen la pared después. Entonces, por eso lo que va a continuar es que estas partes del libro van a tener influencia aramea y siriaca, ¿verdad? Van a tener una influencia de dos diferentes mundos. Tienen aquí, por ejemplo, la diferencia del texto. Pueden verlo en este pequeño dibujo que está aquí, ¿verdad? El nombre de Jesús escrito en hebreo, el nombre de Jesús escrito en arameo, el nombre de Jesús escrito en griego, el nombre de Jesús escrito en latín y el nombre escrito en inglés, ¿no? Esta influencia de diferentes países, de diferentes idiomas. Tengo aquí, por ejemplo, este pequeño PDF que explica la diferencia, ¿verdad? Se puede notar la diferencia de la escritura hebrea a la escritura aramea. A un ojo que no conoce mucho del idioma no se notaría la diferencia. Se escribe muy similar, inclusive hasta usa las mismas letras, ¿no? Como tú y yo, por ejemplo, no podríamos distinguir de portugués o español o italiano si viéramos que usan las mismas letras latinas, ¿verdad? Entonces salimos del mismo idioma, tenemos la misma forma de escritura. El libro de Esdras está escrito del capítulo 4 al capítulo 6, 18, de este idioma, de este lenguaje arameo, que es llamado también siriaco, ¿verdad? La otra parte es el capítulo 7, versículo 12 al 26. Estas dos divisiones, de alguna manera, nos ayuda a entender que ya los judíos están empezando a cambiar su forma de ser, ya están influenciados, como dijimos al principio, por esta religión persa, por esta forma de pensar persa, regresaron siendo más persas ellos, más misericordiosos. Aquí tengo esta pequeña comparación de las letras del alfabeto, ¿verdad? Del alif en el árabe, alep en el hebreo, alab en el siriaco, alapa en griego, que sería alfa, ¿verdad? Y cada una de ellas, y como ven, hay mucha similitud entre ellas, ¿verdad? Hay mucha similitud entre ellas, porque es algo similar, ¿verdad? Habíamos notado que el capítulo 4, versículos 6 al 23, están fuera de orden cronológico a veces, es algo que separa, que divide el libro. Podríamos quitarlo, podríamos quitar del 4 al 5 y leer del 4.5 al 4.24, y tendría sentido, ¿verdad? Por ejemplo, y contrataron consejeros para frustrar los planes durante todo el tiempo de Ciro, el rey persa, hasta el reinado de Darío, el rey de Persia. Y en ese entonces se suspendió la obra del templo de Dios que está en Jerusalén y permaneció suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, el rey de Persia. Entonces casi el capítulo 4, versículo 6 al 23 es como una inserción que se está metiendo para dar claro qué es lo que hicieron estos hombres para detener y suspender la construcción del templo. Son solamente cosas gráficas o cosas literarias que nos ayudan a entender que el texto fue alterado, fue editado, fue cambiado, para de alguna manera explicarnos qué es lo que tenemos hoy. Esto lo había explicado al principio, pero de otra manera se puede conocer que los libros de Esdras tienen nombres como alfa, como beta, como gamma, o como si fueran letras hebreas, sería como el Gimel, ¿verdad?, del tercer libro. Lo habíamos explicado, que el libro apócrifo de Esdras, primero de Esdras, también se le conoce como Esdras A. Es un libro que nos ayuda a entender la misma historia contada desde otro punto de vista.
Después, el libro de Esdras, que es el libro que tenemos nosotros de Esdras, ahora sería Esdras B, que contiene los libros canónicos de Esdras y Nehemías. Pero algunas veces Nehemías se le llama solamente, ese es el libro, como Esdras C. Creemos que él escribió los 3 libros, ¿verdad? Siendo uno apócrifo, que no lo consideramos autoritativo. Pero el libro de Esdras nuestro sería como el Esdras B, y el libro de Nehemías nuestro sería como Esdras C. ¿Cómo podemos nosotros ver que esto tiene influencia? Pues los libros del capítulo 7 al 27 en adelante, dice que nos especifica si Esdras fue el escritor. Por mucho tiempo se ha pensado que lo escribió. La evidencia interna apoya tal idea, ¿verdad? El libro mismo habla como si él estuviera refiriéndose a él mismo, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 27, podemos leer esto: bendito eres tú, oh Jehová, Dios de nuestros padres, que has puesto esto en el corazón del rey para honrar al pueblo, pues me has dado favor ante el rey, ¿verdad? Me has dado favor ante el rey, y yo fui fortalecido, así porque vino sobre mí el espíritu de Jehová mi Dios, entonces escogí a Israel los príncipes de hombres. Habla de primera persona, ¿no? De yo. Los nombres de los reyes, es importante notar que a veces estos nombres eran similares, ¿verdad? Se mantenían nombres parecidos, ¿no? Como Sirio, era como Arsemeses también, ¿no? Capítulos, va a haber nombres intercambiados. Los reyes tomaban sus nombres de características de ellos, que a veces representaban qué habían hecho ellos, ¿no? Qué logros habían tenido, y muchas veces querían tomar los logros de otra persona, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, Dario va a repetir, ¿no? Dario, el número 1, en el año 521 al 486, y después va a haber como Xerxes y como Artaxerxes, pero va a empezar Dario 2, ¿no? En el año 464. Entonces, como se repetían los nombres, y por eso hay que considerar, cuando la escritura dice Darío, ¿cuál Darío es? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿No? Y inclusive a veces hablábamos de como Arces, ¿no? Y a veces el nombre era Arsames, en el nombre de Sirio. Son nombres similares, ¿no? Y cuando tenemos los rollos y las copias, a veces altera un poquito una letra, ¿no? Algo. Lo que queremos ver es que no es importante ser tan preciso con el texto, porque pudo haber alteraciones del mismo. La fecha del libro de Esdras abarca 2 periodos diferentes de tiempo. Los capítulos 1 al 6 cubren 23 años, que iniciaría a partir del edicto de Ciro y van hasta la reconstrucción del templo en Jerusalén, en el año 538 al 515 a.C. Los capítulos 7 al 10 tratan de qué ocurrió después de que Esdras regresó a Babilonia, del 458 a.C. Los 2 de secciones son 4:6, que se refiere a un hecho acaecido durante el reinado de Asureo. Y los versículos 7 y 23, que a modo es un paréntesis, es lo que habíamos dicho. Es como si fuera algo extra, algo añadido, que incluyen una carta escrita durante el reinado. Entonces ellos van a hablar de esta carta, ¿verdad? Tienen ahí, por ejemplo, el versículo 12 del capítulo 7, dice: el rey de Artaxerxes, va a ver como comillas, ¿verdad? Esa es la carta, está escrita hasta el final del capítulo 26, ¿verdad? El versículo 26. El tiempo de la escritura del libro completo no pudo haber sido antes del 450, que fue cuando se llevaron a cabo los sucesos registrados en el día 17 al 44, ¿no? Que es cuando mandan a estas mujeres separarse de ellos. Esdras fue contemporáneo de Nehemías, ¿verdad? Cuando llegamos a estudiar el libro de Nehemías, vamos a hablar de cuando Esdras regresó. Esto de los nombres de los reyes, por eso habíamos dicho que el empleo de los nombres ofrece dificultades cronológicas, porque esos nombres se aplican a reyes persas en el siguiente siglo. Entonces el nombre se daba a veces a este rey, pero después se refería a ese mismo antes de que había muerto, ya que no existía. ¿Por qué? La explicación más fácil parece que es que Asurero aquí se emplea con referencia a Cambises, que sucedió a Sirio en su muerte del 529, y que Artajerjes denota que es Esmeredis, ¿no? Entonces solamente lo que queríamos ver es notar los nombres, ¿verdad?, de cada uno de estos reyes. A veces eran nombres que se repetían sus nombres, que se repetían sus descripciones, ¿verdad?
como reyes. Por eso decíamos, Darío a veces era el que había estado en los años 500 y el segundo Darío existió en el año 400. Entonces cuando leemos que existía Darío, ¿a qué Darío se está refiriendo? ¿Al Darío del 500, al Darío del 400 o inclusive al Darío del 300? ¿Por qué? Porque había otros reyes en medio, ¿no? Por eso las tablas son solamente sugerencias, son ideas que podemos considerar para nuestro estudio. Ahora, el libro de Esdras tiene un clímax, la parte más importante, que el clímax del libro se encuentra en los capítulos 9 y 10, narra la adecuada respuesta que la nación debió de tomar después de reconocer su pecado. Ellos se encuentran con este pecado de las mujeres extranjeras y Esdras quería que sus lectores imitaran en esa misma actitud la dependencia en Dios, la cual debe de manifestarse en los creyentes de todos los tiempos. Qué difícil ha de haber sido dejar a esas mujeres y a esos hijos, romper matrimonios, pero ellos estaban seguros que esto es lo que iba a separarlos del pecado, de la idolatría que estas mujeres iban a traer. Una parte cronológica aquí tal vez puede ayudarnos a entender que Nehemías llega a gobernar en el capítulo primero de Nehemías y el capítulo 13 en la época del 444. 444 es una buena fecha para recordar. Las paredes son construidas, es cuando Esdras llega a leer la ley. Esto lo vamos a ver cuando estudiamos Nehemías. También hay una segunda separación de matrimonios, por eso el clímax del libro de Esdras ahora está repetido en esta parte de Nehemías 13. De Nehemías 13. Después Nehemías se regresa al grupo persa, al país de los persas. Se queda un tiempo ahí, llega Malaquías, el ministerio de Malaquías, y después Nehemías regresa a gobernar por segunda vez. La referencia de Darío II en Nehemías 12:22 es la última referencia a algo histórico en el mundo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál fue la última persona histórica registrada en el registro texto bíblico? Es Darío II, ¿verdad? En el libro de Nehemías 12:22. De alguna manera, entonces, para poder empezar a concluir algo de esto, de la historia de Esdras, es ver que los pueblos fueron dominados muchas veces, ¿no? Tengo este pequeño mapa para ilustrar cómo el imperio persa creció, ¿verdad? En la parte amarilla, aquí, ese era el imperio babilónico, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, como donde está el mouse, ese pointer, esa pequeña flecha negra, era Jerusalén, era todo Judá, o sea, no era nada. Era un pueblo pequeño, insignificante, sin ninguna influencia en el mundo. Y Babilonia aquí grande, ¿no? Pero ¿quién fue más grande? Pues mira, todo el imperio persa, todo lo que creció, lo verde y lo azul. Creció tanto que por eso llegaron a ser una potencia mundial. Pero después llega el imperio griego y ustedes pueden ver qué diferencia de dominio como imperio. Mira lo que creció. Sí, como unas 4 o 5 veces más. Babilonia una vez más, ahora es un poco pequeño. Todo lo que había sido aquí nada más de los persas, ahora todo lo que es del imperio helenista, del imperio griego. Y lo más interesante es que después va a llegar a construir todo el imperio romano, ¿verdad? Imagina todo esto que construye el imperio romano, ¿verdad? Desde España, toda Europa, todo Galacia, y todo eso aquí Jerusalén siempre fue conquistado, tanto por los babilónicos, como los medos, como los persas, como los romanos, como los griegos. Y a fin de cuentas es lo que había profetizado en la época de Daniel, en la época de Isaías, en la época de Ezequiel, ¿verdad? Entonces, dentro de esto queremos ver que el ministerio de Ageo y Zacarías va a llegar como una fuerza. Y esto solamente es un pequeño resumen de estos libros. Van a llegar a animar al pueblo, ¿no? Ageo 1:4 dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Entonces el profeta llega a animar y decirles, mira, ustedes se vinieron para construir el templo de Dios, y mientras se encargan de pintar y cuidar sus casas y sus jardines y hacerlos bonitos, la casa de Dios está desierta, está dejada sola. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza es esta! Y es casi lo que a veces sucede en las iglesias. Nosotros nos dedicamos a crecer nuestras casas, nuestros negocios, nuestros hijos, educación. Y conocimiento de Dios lo dejamos a un lado. Lo ignoramos. Lo dejamos perdido. Ageo va a hacer esto. Va a motivar a ellos a regresar a Dios. Zacarías, por otro lado, va a ser alguien que va a hablar más de Dios. Y dice, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. Y la plomada será tenida como sobre Jerusalén. Entonces, hablando de esa plomada, ese pedazo de plomo que lo medían como si fuera una báscula para ver que de derecha estaban las paredes, es lo que el profeta está diciendo. Yo he vuelto a Jerusalén, dice Jehová. Ahora necesito con misericordia edificar esta casa. No merecen eso, pero Dios lo está haciendo. En pocas palabras, los profetas están reviviendo con sus oráculos el ánimo del pueblo para que continúen, ¿verdad? La importancia de predicar la palabra de Dios es muy, muy importante. El nombre Ageo significa fiesta, significa solemnidad. Esto es como solamente un festejo. ¡Wow! Dios está regresando a construir el templo. Por eso Ageo va a recordarles esto. ¿Hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes estuvo en esta casa? Imagínate, la gente que la vio antes. Y dice, ¿qué les parece ahora? ¿No es en verdad que la ven como muy poca cosa? ¡Wow! Profecías muy fuertes, profecías muy importantes, y recordándoles a ellos, mira, todo lo que han hecho. ¿No se acuerdan cómo se veía antes esta casa? ¿No se acuerdan cómo se veía ese templo? ¿Y cómo les parece ahora? Dejando que el Espíritu de Dios trabaje en sus corazones. El libro de Ageo es un libro muy corto, pero tiene mucha información histórica. Podemos determinar las fechas exactamente. Agosto 29 de 520 es el primer capítulo, versículo 1. Octubre 17 es el capítulo 2. Entonces casi pasaron agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses de su profecía entre una y otra. Y al final, casi unos 2 meses después, el versículo 10, ¿verdad? De capítulo 2. Todo esto lo que queremos es animar a ver que Dios está trabajando. Dios sigue moviendo a hombres como Ageo, que se levantaran y hablaran proféticamente, movieran el corazón de la gente con esos oráculos para que se movieran. Ahora, ¿cómo sabemos que escucharon? Pues tenemos este libro. Judá lo escuchó y por eso tenemos este oráculo, ¿verdad? Una parte muy importante de que el profeta hablara por Dios. Ahora, Zacarías, por otro lado, es un profeta un poco más complicado de entender, puesto que es el género apocalíptico, el género de revelación. Siempre que pensamos en diferentes géneros bíblicos, hablábamos de narrativos, hablábamos de poesías, hablábamos de inclusive sabiduría, y se habla apocalíptico. La palabra apocalíptico quiere decir revelación, es algo que tiene su pertenencia en lo escatológico. La palabra escatología quiere decir los fines del tiempo, escatos como fin, escatología, ¿no? El fin de los tiempos. Es difícil nosotros utilizar esta manera de pensar cuando no nos enfocamos en qué ha hecho Dios en el pasado y por lo tanto qué es lo que va a hacer en el futuro. El nombre de Zacarías quiere decir Jehová ha recordado, ¿verdad? Jehová ha recordado. Entonces está repleto de vislumbres mesiánicas y menciona literalmente muchos detalles de la vida y obra de Cristo. Algunos ejemplos nada más de esto. Habla de la promesa de que el Mesías vendría y habitaría entre nosotros. El simbolismo del renuevo y la piedra, ¿okay? Esa manera de renovar lo que iba a venir. Iba a ser rechazada esta piedra. La promesa de su segunda venida, donde aquellos que lo traspasaron lo mirarían y llorarían. El número 4, Cristo es el tema del libro de Zacarías. Jesús es el Salvador de Israel, una fuente cuya sangre, cuyos pecados, todos los que vendrán para la salvación. Por eso hablábamos de los reyes, estos magos que salieron del grupo persa, del país de los persas.
Ellos de seguro escucharon estas profecías de Zacarías. Conocían cuando Zacarías profetizó en Jerusalén y habló a los judíos que regresaran a construir el templo para que regresara un día al Mesías. Hicieron eco, se recorrieron en todas las sinagogas, se hicieron copias de todos estos oráculos y llegaron a recorrerse en todo el mundo. Y por eso personas que no eran judías paganas como los magos llegaron a adorar a Jesucristo como un niño. Si quieren terminar de ver ese video, pueden buscarlo en YouTube. La idea es que Dios trabaja con los tiempos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nosotros lo que queremos ver para terminar entonces es qué es para los cristianos. Para nosotros los cristianos es esto. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Para ti y para mí el Espíritu Santo vive en nosotros después de haber sido bautizados. El Nuevo Testamento nos habla de que ahora nosotros somos el templo. Ahora la restauración, los Esdras de nuestro mismo templo debemos de ser nosotros mismos. Y Pablo va a decir en 1 Corintios 3, 10 en adelante, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento mientras que otros siguen construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado cómo sobre edifica. Y esto es la pregunta para ti y para mí. Esdras y Nehemías y Zorobabel construyeron, edificaron uno sobre otro. Empezaron a dejar el fundamento, otro hizo las paredes, otro hizo el templo, uno trajo la ley, y todos empezaron a hacer la palabra de Dios. Tú y yo estamos edificando sobre otras personas, sobre lo que hicieron los apóstoles, sobre lo que la iglesia necesita hacer. ¿Cuáles son algunas de estas enseñanzas? ¿Cuáles son algunas prácticas que podamos aprender de ellos? Y eso es lo que queremos ver en la siguiente clase. Queremos ver cómo, por ejemplo, el ayuno, la oración, el romper nuestras ropas y estar delante de Dios en humildad, en súplica delante de Dios, en una adoración con fiestas, con sacrificios. Todo eso es lo que nos hace edificar de alguna manera para hacer y vivir como Dios quiere que seamos. Espero que esto te anime a algo, que Dios te bendiga y que podamos seguir aprendiendo juntos en el libro de Esdras y en el resto de nuestra clase. Que Dios te bendiga y buenas tardes.